Pues buenas noches, qué bueno ver más caritas el día de hoy. Em, Como decía Cristian, hemos estado hablando de Jesús de Nazaret, una temática inspirada en el libro de Joseph Ratzinger, nuestro Papa emérito, bueno, que goza de la vida eterna ya. Él escribió este libro de Jesús de Nazaret. Y creo que José lo dijo en la primera sesión, que, imagínense, para mí mi hermano es así como bien nerdito, que le costó leerlo y lo leía y lo repetía. Bueno, así es. Es, es, es un poquito complejo, pero yo creería que es fascinante conocer la humanidad de nuestro Señor Jesús, porque a Jesús a veces lo vemos como, bueno, el Hijo de Dios sí, se hizo hombre, pero no lo dejamos de ver como divinidad, como alguien sobrenatural que tiene poder para hacer grandes cosas, que tiene una humanidad, no, bueno, no, una, un corazón tan grande que no comete pecado. Entonces lo vemos algo así como a la vez cerquita, pero a la vez como bien lejitos de alcanzar, ¿verdad? Entonces creo que es un bonito ejercicio poder leer este tipo de lecturas o poder escuchar este tipo de temáticas que nos presentan a un Jesús, pero en su humanidad, ¿ya? Así que si tienen chance, pues lo pueden ojear un poquito. Y si mucha atención cada vez que estamos aquí los martes, hablando de un pedacito de lo que es esta recopilación de, ay, no sé, de inspiración, de revelación que tuvo eh, nuestro, nuestro antiguo Papa. Así que hoy continúa el momento que viene después de lo que nos habló Pablo el último martes. ¿Se recuerdan de qué nos habló Pablo? ¿De qué? Del Getsemaní, del momento en que Jesús estuvo en el Getsemaní. Ya, y la realidad que los que estuvimos aquí pudimos pues la verdad que estuvo muy linda esa charla que nos dio Pablo, porque nos presentó eh, un Jesús que daba mucha ternura por lo que le tocó vivir y nos explicaba el verdadero peso que él sintió al momento de cargar esa cruz y el por qué él en el huerto se separó a orar y hasta sudó sangre. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo pensaba que él había sudado sangre por lo que le iba a venir, porque definitivamente él sabía cómo iba a morir. Pero más que eso, era lo que él iba a cargar en sus hombros. Y no se refería a la cruz de madera, sino que se refería a la cruz de cada uno de nosotros, que contiene nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras iniquidades. ¿Ya? Entonces, para mí fue muy, muy reveladora y muy, muy linda. Y bueno, pero la historia no se queda en el Getsemaní, no se queda en el momento que Judas lo entrega y lo llegan a apresar. ¿Qué pasó después? Bueno, eso es lo que me toca a mí hablar desde hoy, el proceso de Jesús, desde su aprehensión hasta el monte Calvario. Entonces, ¿qué vivió Jesús entonces después del Getsemaní? Después de esto, Jesús fue arrestado, fue acusado de blasfemia y llevado a juicio. Las siguientes horas después del Getsemaní fueron agónicas para Jesús. Comenzando antes, ¿se acuerdan que estaban a la medianoche, que ellos estaban orando y todo, rezando? Bueno, él estaba rezando, los discípulos estaban durmiendo, pero todo esto se llevó a cabo en la medianoche. Entonces, en lo que se lo llevan y todo, alrededor de las 6 de la mañana, Jesús fue sometido a ese duro juicio, a ese duro interrogatorio, golpeado, escupido, sometido a un duro, pues, como les decía, interrogatorio, burlado, brutalmente azotado y finalmente condenado
y obligado a llevar su cruz. Y condenado no solo a la muerte, sino que condenado con la pena máxima, que era morir crucificado. ¿Qué vivió Jesús después de esto? Pues él, ya después les van a contar en detalle lo de la crucifixión, pero fue clavado a la cruz, en sus pies le clavaron los clavos, en sus manos o en sus muñecas, y pasó un par de horas colgado hasta morir. Eso es lo que Jesús vivió después del Getsemaní. Ahora, antes de hablar del proceso que vivió Jesús en esta etapa que le va a tocar ahorita, es importante que sepamos como católicos cristianos qué era lo que irritó tanto a las autoridades de Jesús, qué era lo que irritó tanto a las autoridades judías. ¿Por qué? Era que lo querían eliminar de la faz de la tierra. Nosotros ya conocemos la historia, ya tenemos el desenlace. Entonces para nosotros los cristianos es muy fácil decir, no, es que Jesús tenía que morir porque así se cumplía la profecía de la redención de nuestros pecados. Nosotros la tenemos fáciles, pero los que estaban viviendo en ese momento no tenían esta revelación que nosotros ya tenemos ahorita, no tenían la historia completa. Entonces, algo suscitó para que se llevara a cabo el plan perfecto de Dios, ese plan de salvación. Entonces, ¿qué era lo que irritaba a las autoridades judías de Jesús? Vámonos a los hechos. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Algo que desconcertaba a los líderes religiosos eran los milagros que Jesús hacía. Los milagros que Jesús hizo no fueron cositas sencillas, no fueron, ay, tiene una ronchita y le pica, le voy a rascar y se le va a ir el dolor. No, eran cosas que humanamente, en el plano humano, o sea, y quiero que tratemos de irnos, traigámoslo a un contexto de hoy, de nosotros, y pensáramos, ¿qué pasaría si a la comunidad viene alguien a predicar de una manera espectacular y de repente impone las manos sobre alguien que viene en silla de ruedas y el de la silla de ruedas se para y se va caminando y empieza a saltar? ¿O qué pasaría si vemos que al de al lado, que es ciego, se le abren los ojos y puede ver? O al que no podía escuchar, puede escuchar. O al que estaba con alguna situación difícil, o sea, humanamente imposible de sanarse o de aliviarse, y lo vemos bien. O sea, eran cosas así que realmente eran wow. Entonces, ¿qué pasaba cada vez que Jesús hacía un milagro? La gente se quedaba wow, se quedaba viéndolo, y no solo se imaginan, y yo me puse a pensar, o sea, no solo era el hecho del milagro que había hecho, porque recordémonos que todo lo que Jesús hizo era motivado por una sola razón, y es el amor que tenía hacia la persona. Entonces se imaginan el desborde de amor que había en ese momento, que lo motivaba y lo empujaba a él a hacer algo de forma física. Entonces era algo realmente fuerte emocionalmente, algo espectacular lo que sucedía cada vez que Jesús no solo predicaba, sino que hacía sus milagros. Entonces la gente no se quedaba con, wow, qué chilero lo que pasó, y se iban y se les olvidaba. No, la gente se quedaba impactada a nivel emocional del amor que desbordaba esta persona que hacía estas cosas maravillosas, ¿ya? Entonces, los milagros de Jesús ponían nerviositos a las autoridades judías. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo mucho, porque querían saber más de él, querían conocer más de él. Ya no eran ellos las estrellas, ¿me entienden? Ya no eran ellos a los que acudían, ya no eran ellos los que acaparaban la atención. Había una persona que estaba robándoles el show, humanamente dicho, o sea, coloquialmente dicho. ¿Qué también los irritaba a las autoridades judías? La cantidad de seguidores.
O sea, Jesús llegó a tener muchos seguidores. ¿Cuántas personas alimentó cuando fue la multiplicación de los panes? Alguien que se recuerde, porque la Biblia dice número. 5,000, ¿qué? Hombres, sin contar mujeres y niños. Y eso, ahí estaba empezando su ministerio. La cantidad de seguidores también ponían nerviosos a las autoridades judías. ¿Por qué? Porque como alguien carpintero que venía de Belén iba a tener esta cantidad o sea, esta popularidad, ¿me entienden? Entonces, nuevamente, un poquito de tema de ego y de poder, pero los molestaba. Sin tomar en cuenta el episodio del templo. ¿Se recuerdan el episodio del templo? Cuando Jesús va a la casa de su padre, donde adentro se veneraba a Dios, se leían las escrituras y se encuentra con aquel mercado. Y Jesús viene y hay una versión que dice que a latigazos sacó a los vendedores. O sea, en su humanidad, se le salió su humanidad, experimentó ese celo por su padre y le ocasionó sacarlos a todos a latigazo limpio. Ya, este episodio también les molestó bastante a las autoridades judías. Y bueno, sin tomar en cuenta el último de los últimos milagros que hizo él, que fue así como dicen unos estudiosos de la palabra, teólogos, el máximo de sus milagros, que fue la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces, a raíz de la resurrección de Lázaro, pues también hubo un movimiento popular que se armó, se agarró más fuerza. Entonces, todo esto ya tenía bien nerviosos a los sacerdotes judíos, a las autoridades judías. La gente lo estaban siguiendo a él. Y eso, que recuérdense que cuando Jesús era confrontado por los sacerdotes judíos, los dejaba sin argumentos. Ellos trataban de poner una trampa y él venía y les contestaba de tal manera que los dejaba callados o los hacía quedar en ridículo delante de las demás personas. O sea, también les dio ahí en su ego. Entonces, todo esto ya tenía bien irritado a las autoridades judías. Y esto es importante que nosotros como católicos cristianos lo sepamos, porque sí, la historia linda de la profecía del Mesías que iba a venir a morir para entregar su vida por nosotros, para redimirnos del pecado, sí, claro, pero también sucedió algo a nivel, en plano terrenal, que suscitó que agarraran a Jesús y que lo quisieran desaparecer. Al final, el motivo de apresar a Jesús era una situación política, donde se da el tema del poder y del miedo. El poder, los sacerdotes judíos estaban dándose cuenta que ese poder que ellos tenían para controlar la prole y dirigir a la prole, veían la amenaza en la persona de Jesús. Y el miedo que les daba, porque recuérdense que ellos estaban bajo el Imperio Romano, y dentro de la ciudad romana estaba el templo donde ellos veneraban a su Dios, al Dios. Y después del episodio del templo, pues ellos tenían miedo de que los romanos en algún momento iban a ver con tanta amenaza o se podría levantar un movimiento fuerte contra ellos, que los romanos iban a decir: deshagamos el templo, quitémoslo de aquí, porque estos nos traen muchos problemas. Entonces, estos dos elementos son bien importantes en la de... Es que está como se viene, se va. Pero no importa, bueno. ¿Aquí? Va. Entonces, como les decía, ok, entonces todo esto en la cabeza de los sacerdotes, de las autoridades judías, pues ya estaban empezando a: necesitamos un plan B. ¿Qué vamos a hacer? Si esto llega a
generar más bulla, si él llega a conocer, a darse a conocer más, si la persona de Jesús llega a tener más seguidores, hay una probabilidad alta que, o sea, se sentían amenazados de que nosotros tal vez nos quiten del lugar donde estamos, nos quiten el privilegio que tenemos y ¿qué va a pasar? ¿Y a dónde nos vamos? ¿Dónde queda el templo? ¿Ya? Entonces todo esto estaba pasando a nivel plano terrenal. Claro, Dios se vale de todo para cumplir su propósito. Esto tenía que pasar, pero es importante que conozcamos cuáles fueron los verdaderos hechos. Al final, era un puro interés de la dinastía de Anás y Caifás. Y Caifás y Anás, ellos utilizaron este argumento ante los romanos, porque en la noche de la aprehensión de Jesús, eso ya estaba planeado, ya se había platicado, ya se había llegado a un acuerdo entre judíos y romanos que lo tenían que apresar y lo tenían que condenar. Ese era el trato, ya lo habían platicado. Estaban esperando simplemente el momento idóneo para hacerlo. Estaban se recuerdan que estaban en la celebración de la Pascua, entonces no querían hacer mucho alarde en ese momento, pero buscaron el momento específico para hacerlo. Entonces, ese afán desmedido y egoísta, afán egoísta de estas dos personas, los llevaron a argumentar delante del gobernador romano con estas palabras: no comprendéis que os conviene que una sola persona muera por el pueblo y no que perezca la nación entera. Y yo me ponía a pensar, qué difícil posición la de Pilato, porque nadie en sus años de gobierno quiere una situación difícil, ¿ya? Porque eso va a dejar mal su nombre como gobernador. ¿Qué hacía él ante esta situación que se le estaba presentando? ¿Qué si ellos tuvieran razón? ¿Qué si lo mejor era que una persona perezca, pero que no perezca el pueblo entero? ¿Qué pasaría si esto de verdad se llega a levantar tan fuerte o se sale de control? ¿Ya? Entonces imagínense, ahí intereses de por medio, egoísmo, miedo, poder, todo esto que les decía que estaba en juego. Qué difícil situación la de Pilato, pero qué astucia la de los líderes religiosos. Entonces, esto era lo que tenía enojaditos a las personas, las autoridades judías, los líderes religiosos de la época, para querer desaparecer a Jesús. Ahora, ya vamos a entrar al proceso de Jesús. Este proceso lo encontramos en los 4 evangelios. La descripción de lo que pasa desde el Getsemaní hasta el lugar donde Jesús iba a ser crucificado, lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Yo no sé si alguien tiene Biblia que me pueda ayudar buscando Mateo 26, 28. Realmente no los vamos a leer todos, pero este proceso lo vamos a encontrar en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 18. A ver, ¿quién me quiere leer alguno? Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Escojan. Mateo 26, 28. Si querés venir a leerlo aquí para que se oiga después en la grabación con el microfonito. ¿Va? Dale, pues. Seguí un poquito. No, ahí estamos. ¿Quién tiene Marcos 14:53? Ajá. Denle sin miedo. Ajá. Sí.
Sí, yo creo que ahí lo podemos dejar. Lucas 22:66, vamos a ir leyendo extractitos. 22:66. Palabra de Dios. Juan 18:12. Los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, un sacerdote de aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Palabra de Dios. Para que miren que no son cuentos lo que les estoy hablando. Palabra de Dios. Bueno, estamos viviendo la Semana Santa y vamos a revivir esto mismo que estamos hablando, todo lo que hemos estado hablando, lo vamos a volver a revivir en estas fechas de Semana Santa. ¿Coincidencia o diosidad? Así que vamos a ir escuchando de esta historia que probablemente ya sabemos, pero siempre aprendemos y encontramos elementos nuevos. Así que el proceso de Jesús consta de desde el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, ordenado por las autoridades del templo del sumo sacerdote Caifás, como ya les había dicho, la entrega de Jesús al tribunal del gobernador Pilato y la condena de muerte de cruz. Y se divide en 3 etapas. La primera etapa es la deliberación previa en el Sanedrín, o sea, el camino hacia la sentencia de Jesús. La segunda etapa es Jesús ante el Sanedrín, el interrogatorio ante el Sanedrín. Y la tercera etapa es Jesús ante Pilato, el proceso que llevó ante Pilato. Estas son las 3 etapas dentro del proceso que Jesús vivió después del Getsemaní hasta el lugar donde él iba a morir. Ahora, este proceso se conoce también como, y no sé si lo han escuchado, como la Vía Dolorosa o el Vía Crucis. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la Vía Dolorosa? La Vía Dolorosa literalmente significa el camino afligido. Es la ruta tradicional en Jerusalén, donde nuestro Señor Jesús viajó en el día de su crucifixión desde la silla del juicio de Pilato, también llamado el pretorio, hasta el lugar de la crucifixión en el Gólgota. Esto lo pueden leer después en Mateo 27. La Vía Dolorosa se divide en 14 estaciones que simbolizan cada uno de los momentos claves de la pasión de Cristo. Las llamadas 9 estaciones de la cruz, que están en el exterior de la ciudad, y las otras 5 restantes se encuentran en el interior del Santo Sepulcro. Ahora, el Vía Crucis y la Vía Dolorosa pues es como lo mismo, pero el significado de Vía Crucis es camino de la cruz. Y como les decía, el Vía Crucis está compuesto por estas 14 estaciones que representan el sufrimiento de Jesús desde su condena hasta su sepultura. Y un dato curioso es que el Papa Juan Pablo II en el año 1991 agrega una nueva estación para hacer la número 15. Y es la estación que habla de la resurrección de Jesús, para no dejar, porque ¿cómo se dice? 14ª estación. La estación número 14 es la muerte de Jesús. Entonces el Papa Juan Pablo II agrega una para no quedarse en la muerte, porque lo trascendental es la resurrección. Ese es un dato curioso y bien interesante y bien lindo. Ahora, ¿por qué la Vía Dolorosa? Como esto hablamos que es del proceso que Jesús vivió, pues es importante conocer por qué pues yo le puse la Vía Dolorosa a este proceso, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llama Vía Dolorosa? ¿Por qué se conoce como Vía Dolorosa?
Recordemos lo que leímos en los evangelios. Después de su juicio, llevado a cabo por Poncio Pilato, Jesús fue golpeado, burlado, escupido por los soldados romanos y luego fue obligado a cargar su cruz por las calles de Jerusalén hasta el Gólgota, donde fue crucificado. ¿Por qué vía dolorosa? Jesús cargó la cruz desde el pretorio, que ya les había dicho que era donde había sido juzgado, sentenciado, hasta el lugar de la calavera donde fue crucificado. La ubicación de estos sitios no se sabe a ciencia cierta, pero donde quiera que estuvieran, el camino entre ellos era verdaderamente una ruta dolorosa. La flagelación, regresemos un poquito, la flagelación y el dolor físico que el Señor sufrió no se compara con el dolor que Él sintió por el peso de nuestros pecados, que era lo que nos explicaba Pablo la semana pasada. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, porque sí, fue golpeado, fue azotado, imagínense, fue su cuerpo físico fue lastimado. Le pusieron una cruz muy grande para cargar, pero eso no se compara con el peso y el dolor que Jesús sintió por cargar con nuestras cruces. Este es otro dato curioso, el número de latigazos en la ley judía, que era lo que mandaba el Torá, eran 40 menos 1. En Deuteronomio está escrito que cuando una persona se portaba mal, la ley judía decía, bueno, pues se le va a dar latigazos para que aprenda y se corrija de su comportamiento y sea suficientemente el escarmiento para que no vuelva a portarse mal. Se los estoy diciendo así un poquito coloquial. Eran no más de 40, si no, habían ciertas consecuencias. Entonces los judíos, que estaban en todo y eran muy inteligentes, dijeron, no, para no confundirnos y traer luego una sentencia o una maldición a nuestra familia, a nuestra vida, mejor demos 40 menos 1. Entonces en la Biblia ustedes van a leer que dice, por ejemplo, Pablo en una de sus cartas dice, ya 5 veces me han azotado 40 veces menos 1, porque así era como se lo establecía la Torá. 40 menos 1, o sea, 39 latigazos por aquello de que se le escapara al que estaba dando los latigazos 1, entonces quedaba tablas. Entonces era para proteger de que no se fueran a pasar. Por eso hacían 39. Este es un dato curioso que tenemos, que para serles sincera, yo lo había leído, pero no le había puesto atención. Me pareció bien interesante. Entonces, durante este azotamiento, ¿qué sucedía con la persona que era azotada? Pues la piel era arrancada por el tipo de utensilio que utilizaban y la piel no solo era arrancada y el hueso quedaba como al descubierto, así, ¿verdad? O sea, sí era algo fuerte. La pena máxima eran 40 menos 1. La Biblia no dice, a Jesús le dieron 40 menos 1 latigazos como la Torá exige. Recordémonos que él fue entregado a las autoridades romanas y los romanos no tenían límite de latigazos y eran conocidos por ser, ¿cómo se dice? Torturadores, ya, sanguíneos. Entonces ellos podían dar los latigazos que se les diera la gana. Lo que sí es cierto y es bien importante es que la cantidad de latigazos que le dieron a Jesús, el propósito no era que él muriera en ese momento, porque ya se había acordado que él tenía que ser crucificado y tenía que morir en la cruz. Entonces los romanos sabían, lo vamos a latigar, lo vamos a golpear, pero no lo suficiente para que se muera acá, porque tiene que morir en la cruz, porque ese era el trato que ya tenían. Y nosotros sabemos que esto era para el cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿ya? Entonces, no sabemos cuántos latigazos le dieron a Jesús, pero fueron los suficientes para que su cuerpo quedara muy golpeado. Encontré un escrito que no lo logré hacer el hilo, pues, o sea, no logré encontrar a ciencia cierta si es cierto o no, pero un autor
decía que alrededor de 300 latigazos le habían dado a Jesús. No lo sé, no está en la Biblia, no está comprobado, pero tampoco creo que el número de latigazos no importa, pero es para que nos hagamos una idea del sufrimiento que él experimentó en su humanidad, en su cuerpo físico. ¿Ya? Y otro dato interesante, en 1870 un arquitecto francés llamado Charles Rouhault de Fleury, no sé cómo sería, catalogó todos los fragmentos conocidos de la cruz verdadera, o sea, la cruz que Jesús cargó, y determinó que la cruz pesaba alrededor de 74.8 kilogramos y medía 3 o 4 metros de alto y 2 metros de ancho. O sea, era un pedazo de madera fuerte. Entonces, ¿por qué la vía dolorosa? Pues estos datos nos pueden dar una idea del dolor físico que él estaba sufriendo, adicional al dolor del peso del pecado. Ahora, ¿qué suscita todo este proceso? O sea, cuando nos ponemos a ver la pasión o el proceso que vivió Jesús en estas horas, en esta madrugada, hacia el camino de la crucifixión, pues podríamos pensar, ala, esto era tan necesario. ¿Será que esto realmente no había otra forma de hacerlo donde una persona no sufriera tanto, que es sanguíneo? Y muchas personas nos dicen, ¿cómo van a adorar a un Dios que puso a su propio hijo a tal tortura y que lo sometió a tal sufrimiento? Pues es importante que nos vayamos empapando un poquito en la información, y hay algo más allá de solo que Jesús sufrió, que fue ensangrentado. Algo mucho más profundo con este acto que Jesús vivió, con estos hechos. Entonces, en ese proceso, en todo lo que sucedió, Jesús inaugura un nuevo reino, un reino no político, porque el reino aquí en la tierra, o sea, estaba como conformado con intereses políticos, y eso tenía que desaparecer. Al él haberse dado, entonces este reino político es erradicado y empieza la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y solo mediante la fe en el crucificado, en Jesús, en aquel que es desposeído de todo poder terrenal y por eso enaltecido, aparece una nueva comunidad, el modo nuevo en que Dios domina en el mundo. La cruz respondía a una necesidad divina. Sí, Caifás en su decisión fue un elemento, aquello de lo que Dios se valió para cumplir su propósito divino, para cumplir su voluntad, aun cuando su motivación personal fuera impura y no respondiera a la voluntad de Dios, sino a sus propias miras egoístas. El antiguo culto del templo de piedra termina con este proceso. Ese templo de piedra debía ser destruido para que pudiéramos ahora adorar a ese Jesús el verdadero templo, que es el mismo Jesús. Ese momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El templo de piedra debía ser destruido, significa que Jesús mismo debía ser muerto y crucificado para convertirse en el resucitado en el nuevo templo. O sea, esto es lo que suscita todo este proceso. O sea, hay un más allá de esta historia. O sea, sí es sangriento, sí es doloroso, es injusto, pero debía de pasar. Esto debía de pasar para que todo esto se pudiera instaurar. Ahora, conocer la humanidad de Jesús es algo muy lindo, porque ¿quién era Jesús? ¿Cuáles eran las características de Jesús? Los evangelios relatan la vida de Jesús de Nazaret, y en esto resalta el sentido humano de Jesús, que como parte del anuncio del reino de Dios en su tiempo lo concretó con acciones de solidaridad para con los pobres, sanando a los enfermos, devolviéndoles la dignidad a las viudas y a los marginados, quienes por su condición eran discriminados
y poderosos de esos tiempos, tanto civiles como religiosos. O sea, él tenía un corazón tan grande que se conmovía ante todas estas personas que no tenían voz dentro de la sociedad, los marginados, los que nadie volteaba a ver, los que todos hacían de menos. ¿Qué caracteriza a Jesús? La obediencia. Pero no es una obediencia como, ay, obedece, lávate los dientes, anda a acostarte temprano. No, es una obediencia sobrenatural. Una obediencia sobrenatural que en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se separa por 3 horas a orar, le pide a su padre que lo aparte de este cáliz. Pero en obediencia, él dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa es una obediencia sobrenatural. Esa es una obediencia que va por encima de lo que nuestro pensamiento puede lograr a descifrar. Una prudencia sobrenatural en el juicio. Mantener la voz callada, mantener la cara para abajo y oír las blasfemias, todo lo que las mentiras que decían de él, ver que lo estaban escupiendo, pateando, golpeando, y mantenerse sin levantar la mirada, sin contestar, ojo por ojo, diente por diente, sin ni siquiera fruncir el ceño, o sea, un temple que solamente él. De conciencia humana, o sea, movido a ayudar a todo aquel que tuviera necesidad. Corazón sensible, consciente a la realidad de muchos, un hombre de respeto, de amor, de sinceridad para tratar incluso a las mujeres que en aquella época no tenían un lugar privilegiado. Maestro de oración y de fe, maestro que enseñaba con su ejemplo. Jesús refleja su sentir como persona humana, se conmueve ante el sufrimiento y se solidariza con los que sufren. O sea, una persona como ninguna persona que hemos conocido, como ningún otro. O sea, una persona con un gran corazón y un gran amor. Al punto de decir, bueno, no levanto la mirada, no debato que soy inocente, porque en ese momento que yo me puse a reflexionar, y a mí me gusta hacer como soy visual, me gusta como imaginarme qué pudo haber estado pensando Jesús, y se me venía a la mente, o sea, en esos momentos de que eres culpable, no eres culpable, dentro de él, ¿qué pudo haber estado pensando? Yo me imaginé que él nos veía a cada uno de nosotros, y por cada uno de nosotros él solo pensaba, hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. Porque cada uno de nosotros, cuando él nos vio en ese momento, lo motivaban a, sigamos con lo que viene. Condénenme, díganme lo que quieran, mándenme a la cruz, azótenme, péguenme, golpéenme. Por cada uno de nosotros. Entonces yo me puse a imaginar, esto no está en la Biblia, no se lo estoy contando porque lo estudié, sino que me puse a pensar, ¿y qué pudo haber estado pensando Jesús? Ya. Hagan lo que tienen que hacer. Esto es lo que tiene que pasar. Tengo que morir. Tengo que ser sentenciado. No hay vuelta atrás. No hay alguien que me pueda venir a rescatar. Porque yo quiero darme para rescatarlos a ustedes. Eso me puse a pensarlo yo y me gustó y se los quise compartir. Ahora, todo esto motivado por el amor es una linda historia. El meollo del asunto es que nosotros como cristianos logremos ver la profundidad de este hecho de Jesús, que Jesús vivió en nuestra vida, porque no le podemos dar sentido al proceso que Jesús vivió a la crucifixión si nosotros no le damos ese sentido en nuestra vida. ¿Con qué sentido Jesús hizo eso por mí? Ustedes se han sentido a veces estresados y que les empieza a doler el cuerpo y aquí una tensión y un peso aquí, ¿verdad? ¿Sí o no?
Claro que sí. Todo eso, si nosotros entendiéramos que todas nuestras situaciones, que todas nuestras dolencias, nuestros males, nuestras debilidades, Jesús ya las cargó por nosotros, no estaríamos cargándonos nosotros con esas mismas situaciones ya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer este proceso de Jesús a nuestra vida? ¿Cómo le podemos dar sentido en nuestra vida? Comprendiendo y entendiendo la magnitud de lo que Jesús hizo por mí y lo que eso hace en mi vida. Él murió para que yo viviera. Él sufrió para que yo fuera perdonado y gozara de la vida eterna. Él llevó mis enfermedades para que yo ya no fuera enfermo. Él llevó mi pecado para que yo no me siga tropezando con ese mismo pecado, para que yo no perezca por ese pecado. Él ya pagó la factura, Él ya te compró con su sangre. Si nosotros le damos ese sentido, no solo vamos a tener un corazón agradecido, que le va a devolver en gratitud, amor, y le va a devolver todo lo que le podamos dar, porque ¿cómo le podemos decir a Jesús gracias? Es que si viene Jesús ahorita, flagelado, y te dice, se te para delante de ti y te dice, lo hice por ti, es que el gracias no engloba lo que le queremos decir. Sí, gracias, pero es que es más que gracias, es ultra mega gracias, o sea, es algo bien grande. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida, este proceso que Jesús atravesó. Entonces, rápidamente los quiero llevar a hacer un ejercicio del Vía Crucis y trayendo cada uno de estos momentos que Jesús tuvo antes de hasta llegar a ser crucificado para crecimiento personal de nosotros y que podamos pues aterrizar un poquito este mensaje en nuestro corazón. La primera estación es donde Jesús es condenado a muerte. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera está condenada a muerte nuestra vida en estos momentos? Cuando nosotros dejamos los valores humanos, entramos en crisis en nuestro corazón y entra el desorden, el pecado, la desobediencia y la falta de amor. En ese momento nosotros estamos condenándonos a muerte. Entonces reflexionemos cómo vamos condenando a muerte nuestra vida. Acerquémonos a Dios para recuperar la felicidad y la alegría que se ha perdido. La segunda estación es cuando Jesús con la cruz a cuestas. La cruz a cuestas sobre nuestros hombros hoy en día son aquellas situaciones difíciles que vamos enfrentando con fe, con valentía, con disposición y amor en nuestra vida personal, social y familiar. Todos esos problemas, esas angustias, las necesidades, las enfermedades, las crisis económicas, los problemas delicados, etc. Ahora reflexionemos, ¿qué cargamos sobre nuestros hombros que no nos santifica? Porque la palabra dice, toma tu cruz y sígueme. No estamos extensos de eso, pero a veces cargamos cosas que no nos van a santificar. Hay una cruz que santifica y hay una cruz de cosas que no nos santifican. Entonces aprender a separar aquello que nos santifica, que vamos cargando porque tomamos la decisión y que se lo entregamos a Jesús y lo hacemos por amor a Él, y aquello que nos ponemos a los hombros que no nos santifica y que no deberíamos de ir cargando. La tercera estación es cuando Jesús cae por primera vez. Les hago una pregunta. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que cayeron en ese pecadito que nos aleja de Dios? No me contesten. Pero esas primeras veces son bien delicadas, porque si se repiten, se convierten en un hábito recurrente. Lo importante aquí no es cuántas veces nosotros hemos caído, sino cuántas veces nosotros, con la ayuda de Dios, nos vamos a levantar y pedirle la fuerza a Él para no volver a caer. ¿Ya? La cuarta estación dice, Jesús encuentra a su Santa Madre.
María, figura de mujer preciosa, supo responder al llamado de Dios y su cometido, es decir, el plan de salvación. Y el maligno, sí, el mal, nos va a querer poner en contra de ella y desviarnos de ese amor mariano. Imitemos nosotros, como cristianos católicos, la docilidad de María para las cosas de Dios. Seamos así de rápidos para decirle que sí y contribuir al plan de salvación y a su voluntad. La quinta estación es cuando el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Ahora, el egoísmo nos lleva a no ser solidarios o a ayudar al necesitado, nos lleva a no ser generosos. Pensemos en aquellas personas que en algún momento nos han ayudado y que eso nos motive a devolver la ayuda a los demás. Aprovechemos. La sexta estación es cuando la Verónica limpia el rostro de Jesús. La Verónica es un símbolo de mujer atrevida, valiente y audaz. Hoy día, y no me dejarán mentir, muchas personas son atrevidos para defender lo incorrecto, las mentiras y las falsas doctrinas. ¿Por qué no mejor mostramos esa audacia nosotros o atrevimiento para conocer mejor la fe católica, para ir a misa, para leer la Biblia, para evangelizar y vivir los valores y para defender la verdad? Se los dejo por ahí. La séptima estación es cuando Jesús cae por segunda vez. Y las caídas duelen y nos dejan algún dolor y cicatriz. Pero las caídas también nos enseñan a ser más fuertes, más sabios, más expertos y más prudentes. Las caídas son un signo del difícil camino de la vida. Nadie dijo que esta vida iba a ser fácil. Muestran el camino recorrido con dolor, pero también con amor. Les digo a ustedes, y me digo a mí misma, procuremos no caer en los mismos errores. Que sepamos buscar la luz que da vida para que no cometamos los mismos errores y evitar caídas buscadas por nuestras equivocaciones, por nuestros errores. La octava estación es cuando Jesús consuela a las piadosas mujeres. Ahora, ¿a todos nosotros nos gusta que nos consuelen cuando estamos en una situación difícil o no? Claro que sí. ¿Les gustaría que alguien los apoyara cuando están pasando un muy mal momento? Sí. Y muchas veces queremos solo eso, que nos apoyen, que nos acucuchen. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos a alguien que está sufriendo, a alguien que está necesitado de amor, de una palabra de aliento o de nuestra ayuda, y mejor no? La caridad cristiana se pierde cuando nos dejamos vaciar del río de agua viva que es la oración diaria, y que esa oración diaria nos lleve a estar muy presentes en nuestra humanidad con un corazón sensible ante las necesidades de los demás. Y así como a nosotros nos gusta que nos consuelen, nosotros también poder ser ese consuelo para los demás. La novena estación es cuando Jesús cae por tercera vez. ¿Y esto qué nos recuerda? Nos recuerda la fragilidad humana, que nuestras propias fuerzas no son quien nos sostienen, sino el amor misericordioso de Dios, que quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. La décima estación es cuando Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús se vio expuesto a la burla, a las ofensas, a la desnudez públicamente, humillando su dignidad como persona. Jesús ofrendó su vida en rescate por todos nosotros. Nos redimió y nos abrió las puertas del cielo. No nos dejemos entonces despojar de nuestros valores, de nuestras virtudes, de nuestros carismas, de nuestras cualidades, de lo que hemos aprendido, de lo que esa palabra que hemos escuchado, de esa semilla que ha caído de esas verdades que hemos asimilado en nuestra vida. No nos dejemos despojar de esta verdad,
Y algo que nos despoja de esto es la pérdida de la oración y la falta de amor a Dios. No se dice onceava, es décima, ¿qué? 11ª, pero onceava le puse yo para que fuera más facilito. Es cuando Jesús es clavado en la cruz. Hoy día hay muchas cruces que encaminan la perdición y que tenemos que cambiar ese sufrimiento que destruye en medios de santificación. Los invito a que renunciemos a los defectos, a los vicios, a los pecados que nos mantienen clavados a la cruz y nos alejan de Dios. La 12ª, así es, la 12ª estación número 12, Jesús muere en la cruz. Con la muerte de Jesús en la cruz se cumple el plan de Dios de redimir al mundo de los pecados. Que este acto de amor nos permita morir a todo aquello que no beneficia nuestra vida. Para ser felices necesitamos morir al pecado. La 13ª estación, Jesús en los brazos de María Santísima. Jesús cumplió con su, y aquí me estoy adelantando un poquito al tema que viene después. Jesús cumplió con su misión de redimir al mundo y con ello cumplió la voluntad del Padre. Nuestra misión es hacernos santos desde acá en la tierra. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Trabajemos nuestra vida eterna lo más pronto posible, porque no sabemos el día ni la hora en que vamos a ser llamados a la presencia del Señor. Y la 14ª estación, Jesús es puesto en el sepulcro. Jesús fue sepultado según la costumbre de su pueblo. No nos convirtamos en vida nosotros mismos en un sepulcro desagradable en su interior. Vivamos el amor, la verdad, la justicia y la paz. La palabra de Dios es vida, es luz, guía, corrige, levanta, reprende, alimenta, robustece e endereza, da esperanza. Y para terminar, les voy a dar 3 conclusiones de este proceso que Jesús vivió. La primera es que la misión de Jesús fue proporcionar la salvación a todo el mundo, mediante, sí, el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús dio su vida voluntariamente para que pudiéramos salvarnos. Por eso es que se llama la historia de amor más loca que se pueda haber contado. Dar su vida por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos salvarnos. Damos gracias a Dios por su gracia, por su misericordia y por el sacrificio que Jesús que ofreció en nuestra redención. Y como dice Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe de memoria? Porque de tal manera para que todo, no sé, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios, así es. La tercera y última conclusión está en Filipenses 2:6-11 y dice: el cual siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y una muerte de cruz. ¿Por qué volver a mencionar una muerte de cruz? Porque el que moría en cruz es que era la pena máxima en aquella época, o sea, el más delincuente, o sea, el más malo de los malos moría en la cruz. O sea, murió como el más malo en la cruz, siendo él el más bueno. ¿Ya me entienden? Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Este proceso que Jesús llevó tiene un significado muy especial en nuestra vida, en la vida de todo cristiano. Le da sentido a ese apellido, a ese nombre de cristianos. Yo soy Gaby Castañeda de Eriksen, cristiana, o sea, con propiedad. ¿Por qué? Porque ese proceso de Jesús le dio sentido a que yo me pueda llamar cristiana. Yo le pertenezco, soy hija de Él, soy hermana, soy amiga, soy su inspiración para haber ido a la cruz. Soy la que lo motivó para que fuera obediente de forma sobrenatural, para no defenderse ni decir, yo no soy culpable, déjenme ir. Pilato estaba esperando que él se defendiera para dejarlo ir porque no encontraba en él mancha alguna. Se pueden imaginar que a Pilato le llevaban todos los delincuentes. Él no era nuevo en esto, él sabía lo que un delincuente, cómo se mira un delincuente. Se los llevaban a cada rato para sentenciarlo. Y cuando ve venir a Jesús, dice, este no tiene planta de delincuente. Este no tiene planta de delincuente. Y si cruzaron miradas, que no lo sé, se pudo haber dado cuenta en la mirada de Jesús que no era malo. Pilato estaba esperando que él se defendiera para decirle, vete, porque no hay por qué matarte. Pero no se defendió, porque tenía que pasar, porque era necesario en el plan de la salvación, que tal vez no entendemos con esta inteligencia humana, pero que en el plano sobrenatural así debía de suceder. ¿Qué fue culpa de los judíos? ¿Qué fue culpa de los romanos? Jesús voluntariamente se entregó. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Porque el cielo estaba cerrado para nosotros. Y con el sacrificio que Jesús pasó por nosotros, los cielos se abrieron para que nosotros podamos ingresar a la casa del Padre. Él fue esa llave que Dios utilizó para abrir las compuertas del cielo y que nosotros, cuando pasemos a mejor vida, nos vayamos para arriba y podamos ingresar. Él nos consiguió nuestra entrada VIP para poder entrar a ese lugar maravilloso. Y nosotros decimos el cielo y nos imaginamos que el cielo vemos para arriba y es celeste. No, el cielo es un lugar que nosotros desconocemos y solo en la mente de Dios y Jesús saben lo que es ir al cielo. Es un lugar maravilloso. Y no solo es un lugar maravilloso, sino que es un lugar donde vamos a convivir con el Padre y con el Hijo por la eternidad. Más que una palabra que conocemos como cielo, porque cuando pensamos en cielo, ¿quién nos imagina algo celeste? O algo o ve para arriba. Ya. Es un lugar maravilloso que nosotros no nos imaginamos, porque estoy segura que si nos supiéramos ese lugar maravilloso, sería más fácil que dijéramos no a la tentación o al pecado, o que nos acercáramos a las cosas de Dios. En medio de esta cuaresma, de esta Semana Santa, recordamos y vivamos este proceso de Jesús con un corazón agradecido, pero también con un corazón dócil y abierto a recibir ese mérito que Jesús hizo en mi vida. Abracemos ese sacrificio que hizo Jesús, abracemos la humanidad de Jesús de Nazaret, que nos amó con locura y que hizo locuras por amor,
como entregarse a la cruz. Cristian decía al principio que para muchos la cuaresma es un proceso de ¿qué? De transformación, como ir al taller. Yo siempre me he imaginado la cuaresma como una oportunidad para acercarme a ese Jesús en la cruz, a ese Jesús que se sacrificó por mí. Acerquémonos confiadamente a la persona de Jesús, reconociendo en Él esa humanidad, que fue tan humano como nosotros, pero con esas virtudes y corazón impecable, que no se dejó corromper por el pecado, por las tentaciones, que no se dejó distraer por lo que el mundo ofrece, que no se desvió de la misión por la cual había venido. Imitemos a la persona, a la humanidad de Jesús de Nazaret. Así que gracias. ¿Qué podemos decir? Los invito a que cierren sus ojos y tengan la imagen de Jesús delante de ustedes. Imagínenselo. Yo soy así, por eso es que los invito a que se imaginen la foto de Jesús, este Jesús amoroso, con ojos de amor viéndolos. ¿Qué le dirías? Yo hoy tengo ganas de decirle gracias. Gracias por amarme con esa locura y con ese amor sobrenatural. Gracias por haber sido obediente hacia la voluntad de Dios. Gracias por tenerme acá en esta comunidad el día de hoy. Gracias porque ¿quién soy yo para que tú te hayas motivado al verme en tus pensamientos para recorrer ese proceso, ese camino de la vía dolorosa? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos tú? Así de especiales somos para Él. No somos insignificantes. No estamos en este mundo por error. Estamos en este mundo porque Él nos amó tanto que quiere tener una vida eterna con nosotros. Y nuestra misión es ganarnos el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo? Manteniéndonos cerca de Él, obedeciendo, pidiendo la gracia para poder ser obedientes a lo que Él nos pide. Gracias, Jesús, porque nos has enseñado que sí se puede llevar una vida de santidad. Gracias, Jesús, porque nos has enseñado que en los peores momentos la oración es la que nos llena de fuerza para poder hacer esas cosas que tanto nos pueden costar. Gracias, Jesús. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús?